Esta no es solo una torta de Navidad, es una torta rústica por fuera, delicada por dentro. Perfecta para cualquier momento del año. Comienzo batiendo las claras a punto de nieve y las reservo. Este paso es clave para que la torta quede ligera y delicada. Te dejo los ingredientes y seguimos. Ahora, con la batidora eléctrica, suavizo la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Agrego el azúcar morena y a continuación el azúcar blanca. Bato a una velocidad media hasta que la mezcla se vea más clara, cremosa y el azúcar ya no se sienta. Incorporo las yemas, puede ser una a una, pero yo las coloco de una vez. Y sigo batiendo. No se debe batir demasiado porque se puede cortar la mezcla. Agrego la vainilla, el licor con el jengibre y la canela. El jengibre lo rallé previamente y lo dejé reposar unos minutos en el licor. Este paso realza muchísimo el sabor y el aroma. Incorporo el cacao tamizado y lo bato hasta que se integra completamente. Por otro lado, tomamos las frutas confitadas y el maní y los enharinamos para que no se vayan al fondo del molde a la hora de hornear. No es necesario macerarlas, así me gusta más su sabor y textura. Luego incorporamos los ingredientes secos ya tamizados. Con movimientos envolventes y a mano con espátula de silicona. Lo hacemos en dos partes. Y movemos hasta incorporar nuevamente. A medida que incorporas la harina, verás que la mezcla se pone muy espesa. Es el momento justo para verter el café. Esto ayudará a aligerar la masa y que sea fácil de integrar. Ahora agregamos el maní, las frutas confitadas y el chocolate picado. Todos ligeramente enharinados para que no se vayan al fondo. No es necesario macerar las frutas confitadas, así me gusta más su sabor y textura. Agregamos lo que nos sobró del café para aligerar aún más la mezcla. Ahora agregamos las claras batidas suavemente para no perder el aire del batido. Paso la mezcla a un molde de 20 centímetros previamente enharinado. Horneo a 180 grados por aproximadamente una hora. Recuerda que cada horno es diferente. Puedes introducir un palillo de brocheta para verificar que la torta esté lista. Si el palillo está seco, indica que ya la torta está lista para salir del horno. La dejamos reposar y mira cómo sale de maravillosa. Una recomendación importante
es que esta torta es mejor hacerla un día antes, ya que al enfriarse se contrae y es mucho más fácil desmoldarla. También la textura mejora muchísimo. Con la torta completamente fría, la desmoldo con cuidado, porque algunas frutas pueden pegarse al molde. Antes de la cobertura le doy un toque de almíbar suave, muy poco, solo para aportar humedad sin quitarle ese carácter rústico. Es un almíbar ligero hecho con partes iguales de agua y azúcar. Para la cobertura, derrito chocolate bitter con mantequilla y lo coloco solo por encima. Los lados quedan al descubierto. Esa imperfección es parte del encanto. Decoro con cerezas, elevadas con palillos. Es un detalle simple que transforma la torta. Por fuera es rústica, pero por dentro es suave, húmeda y delicada al paladar. Una torta sencilla, elegante y honesta, como me gusta hacerlas. Si te gustó esta receta, dale like, suscríbete y compártela con tus amigos.